A continuación, Verde 2.0. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0. Gracias por estar con nosotros semana a semana en Verde 2.0. Queremos dar la bienvenida a Edgar Alan García. Él es quien lidera el Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra. Edgar Alan, vemos que ya están lanzando los libros, la campaña no inicia con toda su fuerza, pero ¿cómo lograr incentivar la lectura en jóvenes, niños, en todos los ecuatorianos, no importa la edad que tengamos? Hay algo que le escuché a una directora de un plan nacional de lectura de otro país. Ella decía que esto no es cuestión de soplar y hacer botellas y que había que tener muchísima paciencia porque solamente en 10 años se verían resultados. En principio esto suena desalentador. Es que siempre se habla de resultados en una generación y para que una generación dé resultados pasan 10 años, una década. Sí. Suena desalentador, pero por otro lado es esperanzador que ahora ya por fin el país tenga un plan nacional de lectura después de que era el único país de la región que no lo tenía. Era una vergüenza en todos sentidos, pero sobre todo era una violación de derechos ciudadanos y humanos. ¿Por qué razón no tener un plan de la lectura es una violación o atenta contra los derechos? Imagínate que una institución privada hace leer a sus alumnos, yo he estado en algunos colegios así, hasta 17 libros por año lectivo, ¿no? Así una cantidad increíble. Mientras que en las instituciones públicas no se lee prácticamente ningún libro. Cuando esos estudiantes llegan finalmente a bachilleres y optan por la universidad, las diferencias son abismales. Y eso implica una injusticia respecto de los menos favorecidos. Yo creo que debemos estandarizar una cantidad de lectura suficiente para que cuando ese estudiante de institución pública llegue a la universidad y abra por primera vez posiblemente un libro, sepa primero entender lo que dice ahí. Algunos se quedan en la primera página porque a trancas y barrancas están leyendo líneas que no logran decodificar, mucho menos entender a cabalidad. Mientras que el otro, que viene con un bagaje de lecturas muy intenso, está leyendo ya la mitad del libro, el otro no pasa del primer capítulo. Y eso es una injusticia terrible. Yo creo que desde ahí ya se marca una desigualdad que no podemos nosotros seguir viéndolas con y es muy grave el decir que en las instituciones privadas leen mucho más que las instituciones públicas. Y el tema es de la comprensión lectora, no solamente saber decodificar las palabras, sino comprenderlas, hacer análisis, criticarlas, evaluarlas. Es que a veces ni decodificar. Peor aún lanzarse a una evaluación de los textos que sea lo suficientemente profunda y enriquecedora para quien los está leyendo. ¿Por qué no existe esta costumbre en las instituciones públicas, o no ha existido, de trabajar con libros que los chicos los lean? Al margen de que en el mundo del Internet uno encuentra resúmenes de cualquier libro, pero ir generando hábitos lectores que incluyan la comprensión, la crítica, el análisis, todo lo que estamos mencionando acá. Lastimosamente, quienes han estado a cargo de la educación pública en nuestro país a lo largo de décadas, no han entendido cuál es el verdadero papel y cuál es la verdadera importancia de la lectura en el aula, de la lectura primero como un placer, como una actividad lúdica, como una actividad de libertad. Porque a veces yo les digo muchas veces a las personas que me escuchan que a todos nos gusta el cine. Pero si nosotros vamos a ver una película y nos divertimos, aplaudimos, lloramos, qué sé yo, nos reímos y a la salida nos dicen,
papel y lápiz, haga resumen. Resumen, mensaje, personaje principal, personajes secundarios, etc. Vamos a sentir que esa película maravillosa que vimos hace unos minutos es una trampa, que después de eso viene una parte muy dura de comprensión o de evaluación de lo que vimos. A veces sucede lo mismo con las lecturas. Pero en cambio, si la misma película que tomamos como ejemplo, la última de las más vistas que ganó un Oscar en el tema de animación y música, la famosa Coco, que además nos trae al mundo mexicano. Sí. Si a uno les dicen, o a los chicos les pongo como ejercicio, sacar la letra de Remember Me, acuérdate de mí. Sí. Van a hacer hasta con gusto, porque si llegan a la enamorada y le cantan el acuérdate de mí, o sea, cómo ir jugando con el ejemplo de la película, pero también con el ejemplo del libro, cómo sacar las partes lúdicas de los libros, las partes que a uno le enseñan, le hacen llorar, le enamoran, le hacen soñar, o de pronto hasta a través de las letras de un libro, o leer al chocolate o leer lo que hace la abuela, en fin. Bueno, a lo largo de décadas he hecho talleres de creatividad literaria, tanto para niños como para adolescentes y universitarios, y también con docentes, y más o menos ese es el planteamiento, es decir, que a partir de un texto literario tú puedas también recrear la historia que acabas de leer, y de esa manera conectarte de manera más profunda con el texto. Hay un chico, por ejemplo, en Cuenca, muy jovencito, que escribió la otra versión de Los Tres Cerditos, en donde el lobo es maltratado por los cerditos, y el pobre lobo tiene amigdalitis y no puede soplar. Entonces, ¿cómo ir generando esa creatividad lúdica, agradable, divertida, para que escriban y lean? Esa es una de las dinámicas precisamente que les dicté a un grupo de docentes en Cuenca. Ojalá haya sido el producto de ese taller. Justamente les decía que la famosa Caperucita podía ser vista desde el punto de vista del lobo, o desde el punto de vista de la abuela, o desde el punto de vista del leñador, que esa no es la única historia posible. Yo creo que a partir de ciertos textos, por ejemplo, podríamos sacar al personaje principal de este y al personaje principal del otro y provocar un encuentro literario entre los dos. Es decir, que creamos una tercera historia a partir de dos historias. Y el cine lo ha hecho. Hay las últimas películas de donde mezclan desde a los enanitos con la siembra de las habichuelas, y por ahí asoma una Blancanieves, o sea, todos los cuentos mezclados. Exactamente, yo creo que para allá hemos avanzado. Y el problema es que dentro de la estructura de la literatura se la toma como una materia, no como una pasión, no como una puerta que se abre hacia los ensueños y los sueños, sino como una materia que hay que cumplir, que el profesor está en la obligación de cumplir, que los estudiantes están en la obligación de cumplir, y que al final de cuentas tanto el profesor como los estudiantes terminan aburridos con textos que muchas veces son mal escogidos para ciertas edades. Por ejemplo, la obra clásica del idioma castellano, de la lengua española, que es el Quijote, una cosa es leerla a los 12 o 13 años y otra cosa es leerlos a las 30 o 40. Entonces, ¿cómo lograr esta ruptura cuando uno ya tiene mayor práctica lectora, entiende mucho más, aprecia más la magia de Cervantes, o a los 12 o 13 que empieza a odiarla porque hay más obligación? Claro, yo le di clases a un grupo de estudiantes de un colegio muy renombrado de la capital, y al principio hubo rechazo a la posibilidad de leer El Quijote. Sin embargo, cuando comenzamos a descubrir sus elementos humorísticos y a jugar con ellos, los estudiantes alucinaron, como decimos. Lograron meterse en el espíritu lúdico de Cervantes y por supuesto del Quijote, y a partir de eso, cuando yo decía, bueno, según lo diseñado vamos a llegar solamente hasta este capítulo, y me decían, no, eso no puede ser, tenemos que seguir, tenemos que continuar. Pero ahí vamos al punto más importante, seguramente, la educativa. ¿Cómo el Plan Nacional de Libro de Lectura José de la Cuadra apunta a capacitar a los profesores? Que los profesores sean buenos lectores y hagan que los chicos se enamoren de los libros, porque ahí está el link. O sea, el hecho de que el profesor lea, el profesor ame los libros y esa pasión pase a sus estudiantes. Bueno, cuando se piensa en un plan nacional de lectura, generalmente se piensa en publicaciones. Se piensa que con eso es suficiente. Pues no, ese no es el corazón de un plan nacional de lectura. El corazón consiste en precisamente el cambio de paradigma que tienen que tener los lectores y también los docentes.
Para ellos está diseñado una serie de talleres, seminarios, para que entiendan las otras posibilidades de la lectura y de la lectoescritura y de la creatividad literaria. Para estudiantes universitarios, para estudiantes de pedagogía, de comunicación social, para docentes del sector público sobre todo, para personas que están en las bibliotecas, es decir, que no tienen una formación bibliotecaria, pero que les encantaría tener otro tipo de dinámica con las personas que llegan a esos espacios. Es decir, tenemos diseñado un taller que va a estar básicamente elaborado por Fundalectura, que es una institución colombiana que tiene 30 años de experiencia en planes nacionales de lectura, y ellos nos van a dar algunas pautas, pero nosotros ya dentro de esa primera jornada hemos pensado en aquellos que ya están haciendo esta labor contra vientos, es decir, sin auspicios, sin apoyo de ninguna naturaleza. Sin embargo, ellos son muchas veces actores que están en las plazas públicas, que están en ciertos espacios muy reservados, pero que nosotros queremos llevarlos hacia espacios no convencionales, como las plazas públicas, como los buses, como las cárceles. Incluso hace poco tuvimos un primer, ¿no? Porque el centro de rehabilitación. El plan se está inaugurando, y tuvimos un primer encuentro con chicos infractores el Ministerio de Justicia tiene un plan para chicos infractores que por la gravedad de sus delitos, digamos, no tienen que estar encarcelados ni privados de su libertad, sino que tienen clases de dibujo, tienen clases de plastilina, tienen clases de cocina, y tienen, en fin, como para darles otras alternativas. Y dentro de eso, nosotros ya nos metimos como para darles, hacer unos clubes de lectura, y aparte de los clubes de lectura, darles libros para que puedan leer y para que les podamos leer además. Porque a veces los clubes de lectura no funcionan en ese nivel porque la mayoría no tienen la suficiente experticia en la lectura en voz alta. Entonces se necesita alguien que vaya y les lea, mientras los otros te siguen con la mirada en las letras, te van siguiendo y van entendiendo cuáles son los énfasis, las velocidades o las lentitudes que necesita un texto al momento de ser leídos. Todo esto constituye, Claudia, el corazón del Plan Nacional de Lectura. ¿Por qué? Porque desde hace miles de años estamos acostumbrados a que nuestra madre nos lea, a que el chamán de la tribu nos lea, a que el más anciano de la comunidad nos lea. Historias. Perdón, ese genérico, nos cuenta historias. Leídas o no leídas, nos cuentan historias, la familia nos cuenta historias, el abuelo nos cuenta historias. Exactamente. Somos tan afectos a las historias que tenemos un placer inmenso cuando alguien viene con un chisme, en donde generalmente hay un malo y un bueno, un tonto y un vivo, y esa historia o hay algo que supuestamente está escondido y el chisme nos devela y nos cuenta qué mismo pasó. Al margen si es verdad o no es otro análisis. O lo nubla. Pero también un cuento pequeñito es el cacho, ¿no? Es un cacho, el cacho es una pequeña historia que termina de una forma que nosotros no esperamos que termine. Y eso genera la risa. Genera la risa. Entonces, a veces pensamos que un texto solamente puede estar en los libros. También creemos en la magia de los cuentacuentos. En Guayaquil, Ángel Arboleda, por ejemplo, tiene una escuela de cuentacuentos, y queremos que esa escuela se multiplique en el país. Es decir, todas estas ideas, que no solamente son ideas, porque ya están en proyectos, están financiadas. Romper la idea de que el Plan Nacional, además de publicar libros, hace otras cosas, y en base a qué están seleccionando ustedes los primeros títulos, los primeros libros que van a salir ya a las calles y plazas de este país, que esperamos que todos los lean, los cuenten, los aprendan y los narren al calor. Vivimos hace poco la hora del planeta, el último fin de semana, y cómo era la importancia antes de, cuando no había energía, la gente se reunía en torno a una vela a contar cuentos. Sí. Eso fue lo único bueno de la hora de los apogones de la era Sixto, ¿no? ¿En qué? La hora Sixtina. Sixtina, en donde Edgar era parte del nuevo tiempo cultural, además. Donde teníamos que leer o contar historias de la familia alrededor de una vela cuando se iba la luz. Pero, a ver, nosotros estamos a punto de firmar un contrato con unas empresas
porque todavía no se ha decidido cuál, que suministran bibliotecas o redes de bibliotecas virtuales en primer lugar. Son alrededor de 30.000 títulos que entran de entrada, de inicio, para que todos podamos ser socios de esas bibliotecas y que podamos leer libros virtuales. Y después entra un plan en donde un consejo editorial, que no somos nosotros, para que no digan que estamos eligiendo a dedo, ni mucho menos, un consejo editorial con suficiente autonomía y prestigio para que ellos escojan las líneas maestras de lo que se va a publicar. Es decir, como decíamos, el Plan Nacional de Lectura está iniciándose, pero como te digo, no es solamente un asunto de publicaciones ni de libros, que también, porque tenemos que dotar a las bibliotecas del país, porque tenemos que crear una verdadera red. Los libros no necesitan ni batería ni pila y están. Exactamente. Están allí, se agota la batería de la variable de la aplicación, uno tiene el libro para seguir disfrutando de él. Exactamente. Abren las puertas de la imaginación sin límite alguno. Sin límite alguno, pero algunos al encontrar en ese libro el recuerdo, el mal recuerdo de esas clases de literatura donde tenía que leer libros que no les gustaban o que resultaban unos verdaderos ladrillos o que tenían que hacer análisis demasiado exhaustivos sobre ellos. Entonces está el libro ahí, pero no está. Es decir, no existe el incentivo, el clic para que abran la primera página, para que se sumerjan en ella. Como yo te decía alguna vez, en el país y en el mundo entero se lee ahora muchísimo. Mucho más que antes, se sabe leer y escribir mucho más que antes. Mucho más. Y todavía hay gente que dice, no, en el pasado se leía más. No, absolutamente no. Si no, hagamos una comparación entre comienzos del siglo XX y comienzos del siglo XXI, como estamos ahora. Comienzos del siglo XX, el 90% de la población estaba en el campo y el 99% era analfabeta, ¿no? Y los pocos que estaban en las ciudades también tenían un índice enorme de analfabetismo, para empezar, ¿no? Claro que existían bibliotecas de grandes aristócratas o las bibliotecas públicas esas. O míticas también, como la propia de Alejandría, que es gigantesca ahora, pero también era parte de las maravillas del mundo antiguo. Por supuesto. Y que cierto fanatismo logró quemarlas, ¿no? Varias veces. Claro, muchas veces. Bueno, el asunto es que ahora se lee muchísimo más, se lee en los subtítulos de las películas, se lee en las redes sociales. Se escribe mucho más, todos muchísimo más, todo el mundo whatsappea. Si pudiéramos hacer una evaluación de todo lo que se escribe y de lo que se lee al año sería inmenso, pero la cantidad no es calidad. Y solamente un libro puede sumergirte en una experiencia poética maravillosa. Pero ¿qué calidad de libro también es? Esa es la pregunta. ¿Cómo determinar, cómo saber que son atractivos para los diferentes públicos? Lo importante es que hay una variedad. Y una vez que se despierta la sed por leer, podamos escoger entre este o el otro. Es decir, mi hijo mayor era renuente a la lectura hasta que un día me vino a hablar emocionado de los perros y del encantador de perros, y entonces yo digo, debe haber un libro sobre el encantador de perros, no solamente sobre el encantador, sino que el encantador había escrito un libro de unas 300 páginas hablando de su técnica y de su amor por los perros y lo que hacía. Le compré el libro y en una semana las 300 páginas fueron devoradas y es un libro de consulta permanente de mi hijo. Entonces, a veces hay que encontrar aquello que despierta en cada uno de los sectores de la población, pero también en cada persona, ese clic que nos conecta con la lectura. Posiblemente no sea la literatura, porque yo le había regalado Colmillo Blanco de Jack London y no le había hecho absolutamente nada, sino algo muchísimo más instructivo, muchísimo más atractivo de lo que normalmente yo le estaba ofreciendo. En esa medida, en cuanto haya una gran variedad, haya bibliotecas públicas y privadas también, que ofrezcan a todos los que lo circundan una variedad de lecturas, yo creo que ahí podremos tener ya personas que una vez que se ha despertado la sed por la lectura puedan entrar a ellas con el gusto de encontrar algo que les llame la atención. ¿Y cómo vincularse más a la campaña? Edgar Allan está hablando de cursos atípicos en los parques, en los buses, cuentacuentos, claro, lo que están haciendo en los centros de rehabilitación para menores. ¿Cómo estar informados? ¿A través de qué red, de qué web? Porque ahora también uno ingresa, descubre y ve que de pronto al paso nos queda un incentivo para despertar esa sed lectora. Verás, nosotros queremos conectarnos con
algunas iniciativas y experiencias del sector público y también del sector privado. Nosotros queremos que, digamos, por ejemplo, ahora mismo en Cuenca se está elaborando un plan de lectura en todas la zona, incluso en el sector sur hacia Loja y hacia Zamora Chinchipe, y ellos nos han dicho de qué manera podemos colaborar. Pues, totalmente. Vamos a engancharnos a través de ciertos convenios, vamos a hacer contratos donde tengamos que hacerlo, pero sobre todo vamos a conectarnos con aquellas experiencias de pequeños grupos que han estado todo el tiempo trabajando ya en esto y que les ha hecho falta esa conexión. Ahora, todavía no empieza el plan. ¿Por qué? Porque recién en enero tuvimos noticia de cuál era el dinero del cual disponíamos. Bueno, y también tuvieron un antecedente, la Feria Internacional del Libro de la Lectura fue muy bueno porque generó mucho interés en todo el país. Tuvimos un precalentamiento, ¿no? Digamos, habían sobrado del año pasado en el Ministerio de Cultura algún dinero y decidimos hacer algunas publicaciones y también meternos en la Feria Internacional del Libro de Quito, que nos fue bastante bien. Se dice, no lo decimos nosotros, sino la Cámara del Libro y otras instancias, que ha sido la mejor feria de los últimos 10 u 11 años. Y eso nos alegra muchísimo. Pero este año, por ejemplo, vamos a estar en la Feria Internacional del Libro de Quito, en la Feria Regional de Cuenca, en la Feria Regional de Manta, vamos a estar como país invitado en Montevideo, vamos a estar también en la Feria Internacional del Libro de Lima y la de Bogotá y posiblemente la de Beijing. Es decir, ahora nos tocó encargarnos de todo lo que tiene que ver con ferias de libro porque queremos que todos estos ámbitos que tienen que ver con el libro y la lectura sean parte también del Plan Nacional. Y eso al margen de las publicaciones que ya se vienen, al margen de las activaciones para formación de lectores que pronto encontrarán en los medios públicos. En el momento en que todo eso se lance, por supuesto que estaremos en tu programa diciéndole a la ciudadanía de qué manera puede integrarse al Plan Nacional de Lectura, porque este es un plan de todos. Si nosotros como Ministerio de Cultura quisiéramos solamente llevar a cabo este plan, estaríamos en un grave error, porque solamente el momento en que todo el mundo se sienta parte del plan, este plan tendrá alguna posibilidad de vivir. Y como digo, nos faltan siquiera unos 10 años para poder evaluar qué es lo que pasó con la lectura en el país. Todas cosas muy importantes. Gracias a Edgar Alan García. Recordamos que lidera el Plan Nacional del Libro de la Lectura José de la Cuadra, un plan que está iniciando en el país. Es muy bueno que el Ecuador ya lo tenga, es el último de la región que lo tiene, eso nos da vergüenza, pero nos da esperanza el que ya se haya iniciado con una serie de actividades. El enseñar a todos que hay que disfrutar de la lectura, generar esa sed lectora que menciona Edgar Alan a lo largo de la entrevista es importante para todos nosotros. Estamos vísperas de un feriado, así es que veamos cómo incentivamos en nuestros hogares la lectura, el contar cuentos, el compartir historias, que todos las tenemos en nuestras familias y es hora de poder hacer que las nuevas generaciones sean parte de ellas. Y qué mejor a través de buenos libros, interesantes enseñanzas y muy buenas historias. Así es que gracias a Edgar Alan García por habernos acompañado el día de hoy. Les recordamos que nos pueden seguir a través de las redes sociales de Telesucesos, de Verde 2.0 y de Claudia Arteaga S. Con ustedes hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0.